Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de Hacia Otra Economía, un programa sobre economía social. En el día de hoy te estaremos contando un poquito sobre la propuesta del buen vivir y para ello contamos con la presencia de una amiga, compañera muy querida, Rosy Araoz, quien además forma parte del colectivo Sumás Causay. Para el cierre de nuestro programa tenemos un número artístico a cargo de La Lira. Pero antes vamos a ver nuestro informe inicial y enseguida regresamos. No te muevas de ahí. El Sumás Causay es una cosmovisión de los pueblos indígenas andinos, donde su principal premisa es tomar de la naturaleza solo lo necesario. Esta cosmovisión toma a la humanidad y a la naturaleza como parte de un todo. Es decir, las personas somos parte de la naturaleza. El buen vivir propone formas de trabajo colectivo donde toda la comunidad sea beneficiaria del trabajo en conjunto, respetando los ciclos naturales, una visión que convive en armonía con el planeta. El Sumás Causay busca un buen vivir para todos los miembros de la comunidad, y esto solo se puede lograr a través del trabajo colectivo, en donde ciertos valores como la reciprocidad o la redistribución deben ser practicados. Dentro de las producciones económicas es importante tener en cuenta el modo de producción. En el Sumás Causay encontramos una visión particular sobre los modos de producción. No se debe hacer abuso de los recursos que podemos encontrar en la madre tierra, sino utilizar solo lo necesario, con el fin de mejorar nuestras vidas, mejorar nuestra calidad de vida, no en el sentido de acumulación de bienes ni dinero, sino una calidad de vida que genere la ampliación de nuestras capacidades, el beneficio mutuo para nuestros pares y una armoniosa convivencia con la naturaleza. El buen vivir implica la defensa constante del territorio donde habitamos, del suelo que pisamos, el agua que bebemos, pues estas son las fuentes de vida y se están agotando por el uso indiscriminado y la acción del hombre, motivado solo por el afán de tener más dinero. Debemos pensarnos como actores que influyen en los cambios a futuro. Todas nuestras acciones afectarán a las generaciones futuras. Por eso debemos defender a la madre tierra para ellos y ellas. Debemos pensar nuestras formas de producir y consumir en tiempos de sostenibilidad en torno a la sustentabilidad para las generaciones venideras. Es necesario que cambiemos nuestra forma de producir y consumir. Estamos agotando el planeta y a nosotros mismos. No es solamente una cuestión ecológica. La pobreza, el desempleo van en aumento. Es claro que en el mercado capitalista no hay lugar para todos. Por lo tanto, debemos buscar otras formas de vida que generen un crecimiento colectivo, porque no se puede vivir bien si otros viven mal. Y estamos de regreso luego de nuestro informe inicial y como te lo había adelantado en el bloque anterior, estamos con Rosy Araoz, Rosa, me dicen formalmente, pero es nuestra Rosy, nuestra amiga, querida, gracias, compañera. Gracias. El programa del día de hoy dice la propuesta del buen vivir, Rosy. ¿Y qué es el buen vivir? Bueno, el buen vivir en realidad es una cosmovisión, ¿cómo decirlo de otra manera? Un sistema de creencias, una manera de ser, una manera de estar, una manera de vivir este mundo, de habitarlo, de construirlo, que tienen las comunidades indígenas de nuestros Andes. Es una corriente ancestral bastante añeja, bastante larga, que tiene una rica trayectoria, y es Sumás Causay en quichua y Sumás Camaña en aymara, para dar idea más o menos de qué pueblos estamos hablando, ¿no es cierto? Pero bueno, el Sumás Causay ha tomado notoriedad
pública, política, geopolítica incluso, a partir de su utilización en las constituciones políticas de Ecuador y de Bolivia. En 2008, 2009 estamos hablando, cuando desde Ecuador se empiezan a reconocer en la Constitución los derechos de la naturaleza y el derecho de la ciudadanía, el summa causae. Traducido es el buen vivir, el buen convivir. Más allá de las ideologizaciones y también del recurso mercantil que haya en el manejo, después cuando se toman estas ideas y se las malversa, se las desforma y se las trata de utilizar políticamente, que es un poco lo que pasó en Ecuador y en Bolivia. No queremos entrar al tema ese porque es muy engorroso para mí al menos. Sin lugar a dudas. Entonces, más bien tratar de decir qué es para mí el summa causae, ¿no? Tomando de ese sistema de creencias, de esa fe, de ese pueblo, de esos pueblos, es más bien como un horizonte. Para mí es un horizonte de vida, es un hacia dónde vamos, qué es lo que realmente nos torna seres humanos. Y fíjate vos, querida Ingrid, que ser humanos tendríamos que retomar un sistema de naturalización, de volver a la madre tierra, de volver a la naturaleza de la cual somos parte, porque estoy convencida, y no soy la única, esto lo aprendo de muchos otros y de muchas otras, la crisis terrible que estamos viviendo como humanidad a nivel planetario es justamente producida por esa ruptura, por ese corte, por ese divorcio de naturalezas humanas y la naturaleza muerta. ¿Te acuerdas? Íbamos a la escuela, bueno, no íbamos juntas, mi vida, sí íbamos juntas, yo era, qué sé yo, pero íbamos a la escuela vieja. Pero en esa época de la escuela nos enseñaban la naturaleza como cosa muerta, ¿no? La piedra, los ríos, las montañas. Incluso a mí me ha tocado enseñar, oh por Dios, enseñar como maestra de ciencias naturales los elementos bióticos de los elementos abióticos, con vida bióticos y sin vida abióticos. Y en la cosmovisión del summa causae todo tiene vida. Y la vida está en el centro, en lo que más importa. La vida es sagrada. Pero la vida no vista como nos acostumbramos desde las corrientes, vamos a decirlo abiertamente, cristianas, occidental y cristiana, ¿no es cierto? La vida pensada como una propiedad agencial de un cuerpo determinado. Mi vida, tu vida, la vida de fulano, su vida. ¿Te das cuenta? No, la vida está en las relaciones. Ese es la gran cambio total de paradigma que plantea el summa causae. La vida no es propiedad, por lo tanto no puede ser mercantilizada como está siendo, ¿no? La vida está en las relaciones, por lo tanto no puede ser cortada como está haciendo. Y es impresionante esto, a mí me moviliza mucho y conocer esto me otorga o me hace poner en una posición ético, política, de cambio, de giro, de salirme de esa conceptualización y de esas ideas, porque las ideas no quedan como cosas abstractas, las ideas se hacen acciones, las ideas se hacen costumbres. Que así sea, Rosy. Espéranos un poquito acá porque tengo otras preguntas para hacerte, nos vamos a un corte y enseguida regresamos. Vos tampoco te vayas porque seguimos más con Rosy en Hacia Otra Economía.
Y estamos de regreso con un nuevo bloque de Hacia Otra Economía y como en todos nuestros programas, hoy la sección Primera Persona tenemos como invitado al doctor Horacio Machado Arauz. El summa causae hace referencia, ¿no es cierto?, a una nueva construcción política que tiene viejas raíces, ¿no? O sea, si uno, la literatura, si uno va a ver que en las culturas andinas, que es de donde nace, digamos, esta cosmovisión, se hablaba de summa causae, va a encontrar que no está claro, no está claro decir, bueno, las culturas andinas tenían un imaginario y un ideal de vida que se expresaban en summa causae. Por supuesto, tenían una cosmovisión, tenían un ideal de vida, pero no necesariamente eso significaba que esa cosmovisión estaba encapsulada o contenida en este rótulo del summa causae. En ese sentido, creo que sí, el summa causae es una construcción, una producción política de los últimos años que nace de esas raíces, de cómo expresar en términos filosóficos, políticos, esa cosmovisión andina que no tenía esa expresión. El summa causae implica esa otra cosa, una cosmovisión de vida que se construye en las últimas décadas frente y como alternativa a la crisis del ideario del desarrollo que sí es propio, ¿no es cierto?, de la civilización moderna, occidental, colonial, capitalista, patriarcal, ¿no es cierto? Esa civilización colonial, capitalista, patriarcal es la que está en crisis, ¿no? Y esa crisis, podemos decir, si bien es evidente por muchos lados, en muchas dimensiones y aspectos, sigue siendo de todas formas una civilización que tiene una fuerte capacidad de seducción, ¿no? La idea de desarrollo sigue siendo algo que cautiva a muchos sectores. La idea de que vivir bien tiene que ver con entrar en una dinámica de tener dinero para comprar cosas y la expansión del consumo. Eso sigue siendo algo bastante seductor, ¿no? Digamos, seríamos necios si lo negamos, ¿no? Porque forma parte de los problemas. Pero esta idea del buen vivir viene entonces a contraponerse a esa noción colonial del desarrollo. Esta noción de summa causae y del buen vivir tampoco es exclusivamente andina, hay que decir. Si uno rastrea, por ejemplo, y va a ver el mundo de los conquistadores y colonizadores, vamos a ver Europa, cuando Europa no era Europa, digo Europa a fines de la Edad Media, en el siglo XV, en el siglo XIV, en una sociedad, vemos el campesinado europeo tenía concepciones y cosmovisiones que uno diría bastante similares a la cosmovisión andina. En primer lugar, no había una concepción antropocéntrica. No había tanta separación taxativa entre el mundo humano y el mundo no humano. Eso me parece que es clave en esta idea de buen vivir. La idea de que la vida humana no es superior ni exterior a la vida en general, sino que al contrario, que la vida humana forma parte del proceso de la vida en general. Entonces, digamos, un punto básico y fundamental del cual se deducen muchas otras cosas es que el summa causae implica una concepción que diríamos es biocéntrica, que está centrada en la vida. Y podemos decir que esta idea biocéntrica es opuesta, antagónica a la idea antropocéntrica, que es propia, ¿no es cierto?, de esta civilización hegemónica, colonial, capitalista, patriarcal, ¿no? Estamos de vuelta, seguimos con Hacia Otra Economía con nuestra invitada del día de hoy,
Rosy. Hace rato cuando estábamos hablando en el bloque anterior, hablaste de una ruptura, que se había producido una ruptura en este buen vivir, ¿no? ¿Cómo crees que podemos aplicar, a pesar de esa ruptura que tiene que ver con esta actualidad que nos atraviesa duramente, cómo crees que podemos aplicar ese buen vivir a pesar de esa ruptura? A pesar de esa ruptura y a pesar de todo este sistema capitalista, patriarcal, colonial, racista, depredador, homogeneizador, a pesar de todo, es posible, Ingrid, y de hecho lo estamos viviendo, ¿no? Fíjate, dicen el programa hacia otra economía. Pero la economía no es una cosa aislada. La economía es una actividad humana. Viene eco del cuidado de la casa, de la administración de la casa. Entonces, cuando hablamos de casa, de actividad humana, la economía la debemos insertar en una sociedad, en un pueblo, donde se dan relaciones humanas, relaciones de poder, pero además esa sociedad, ese pueblo, esa porción de humanidad para poder vivir necesita, pues, indispensablemente del aire, del cosmos, de la biosfera, que le llaman los científicos, que le han puesto nombre a todas las cosas. Bueno, la biosfera es un mundo que va junto, que va interconectado, interrelacionado, y que exige, por tanto, relaciones de reciprocidad y de complementariedad. Esto es fundamental como para decir, bueno, ¿con qué me quedo yo al ver esto, cómo funciona la vida? ¿A dónde está la vida? Si hago eje y centro, lo sagrado es la vida, entonces, ¿cómo funciona eso? Con otras relaciones. Vivir otras relaciones de respeto, de reciprocidad, de complementariedad, de ayuda, de cuidado mutuo, es entrar en la esfera del buen vivir. Vivir, volver a reconocernos que somos tierra, que de la tierra venimos y que todos los seres humanos, toda la humanidad, tenemos algo de femenino y algo de masculino. Terminar con esa... Porque la ruptura capitalista no solamente nos ha separado a los seres humanos de la tierra, de la naturaleza, sino nos ha separado entre nosotros. De nosotros mismos, ¿sí? ¿Cierto? Y no solo nos ha separado, sino que nos ha jerarquizado. Y al jerarquizado, el varón arriba de la mujer, encima, por encima, con mayor peso. Tenemos entonces seres inferiorizados y seres jerarquizados. Y eso se traslada a todo sistema, a toda institución social, política, religiosa, económica. Entonces, como está impregnada de esa visión patriarcal, jerárquica, sometedora, explotadora, que viene del capital, la vuelta consiste en volver a casa, el volver a la tierra, el volver a las relaciones mutuas de sororidad y de confianza. Es eso, y se puede hacer todos los días, generando confianza y respeto. Preguntándonos, ojo, estamos en un... No puedo eludir, no sé si cabe... Tú me cortas si sí, un poquitito más. Pero no podemos hablar del sumas causae sin hablar de las corrientes feministas populares que están emergiendo en nuestro país y en toda América Latina, ¿no? No podemos hablar de pensarnos como mujeres que tenemos que cuestionarnos por qué siempre relegadas al plano doméstico, por qué siempre relegadas al ser mamás, a la maternidad como el único horizonte de vida para la mujer, por qué
Los hijos no pueden recibir caricias de sus papás. ¿Por qué los varones no pueden ejercer su feminidad? Porque hay un montón de cosas que tenemos que cuestionarnos y empezar a dar vueltas. Galeano decía, hay que poner el mundo patas para arriba otra vez. Otra vez, sin lugar a dudas, esto es un gran disparador para empezar a cuestionarnos eso. Muchas gracias, Rosy. Gracias por acompañarnos, siempre es un placer. Gracias por invitarme. Disculpe si me fui de onda. Siempre es un placer escucharte. Gracias, muchas gracias. Gracias, Rosy. Y a vos también te digo gracias por acompañarnos. Y bueno, te dejo para el cierre de este programa. Tenemos nuestro número artístico, La Lira, y te espero en el próximo programa de Hacia Otra Economía. Chau, chau. Llega la fiesta enamorada la noche, suenan los bombos, suenan guitarras, baila mi corazón. Fiesta enamorar la noche, suenan los bombos, suenan guitarras, baila mi corazón. Se siente aroma carnaval norteño, levantando polvo pasa la gente alegre pa' festejar. Y al bailar, cantar, se estremece el cielo, hasta el silencio grita al ritmo movido de este carnaval. Aunque llegue el alba, se sigue la fiesta, que la música suene y no pare jamás. Aroma carnaval norteño, levantando polvo pasa la gente alegre pa' festejar. Y al cantar, se estremece el cielo, hasta el silencio grita al ritmo movido de este carnaval. Aunque llegue el alba, se sigue la fiesta, que la música suene y no pare jamás. El cielo, hasta el silencio grita al ritmo movido de este carnaval. Aunque llegue el alba, se sigue la fiesta, que la música suene y no pare jamás.